Bueno, pasamos ahora a la cuarta presentación de las fiscalías, que tiene que ver con el desvío del Poder Judicial y está a cargo de Jorge Fernández Sousa, abogado, coordinador del Departamento de Derecho magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo del DF y asesor de la CONAI, Comisión Nacional de Asuntos Indígenas. Como magistrado ha luchado contra la corrupción desde dentro del Poder Judicial. Muchas gracias, señoras jueces, señores jueces, y a todos quienes han hecho posible la instalación y el desarrollo del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos. Es un honor estar aquí en esta reunión. Antes de dar lectura a las notas sobre el tema sobre la administración de justicia en la crisis nacional, quisiera dar rapidísimamente una referencia, una lectura a una nota que me pasaron de la organización Jimich de Chiapas. Hoy se conmemoran 8 años de la masacre de Viejo Velasco, en la cual resultaron 6 personas ejecutadas extrajudicialmente, 2 personas desaparecidas forzadamente y 36 familias aún en situación de desplazamiento forzado. En estos momentos, la organización Jimich realiza una movilización de 8.500 personas acompañadas del pueblo creyente y organizaciones de derechos humanos en Palenque, Chiapas, y envían un saludo al Tribunal Permanente de los Pueblos. En este contexto se lanza la campaña Rostros del Despojo contra el desplazamiento forzado de los pueblos originarios. Gracias. Empiezo con el tema. Uno de los síntomas de las crisis sociales consiste en la falta de cumplimiento de las reglas de convivencia pactadas. Cuando las normas jurídicas formalmente elaboradas por los organismos estatales son incumplidas por la mayoría de ellos, de estos mismos organismos, los asideros que otorgan la legalidad a la población para defenderse del poder o de la injusticia o para reclamar algún derecho se desvanecen. Las formas en las que la legalidad es borrada son varias. Entre ellas están la impunidad, la corrupción, el uso de la expedición de normas para aparentar el fortalecimiento de derechos mientras en la práctica social y política se destruyen, o la retórica legaloide que a veces puede ser refinada, incluso académicamente, para encubrir la realidad de incumplimiento de las normas formales. En México, prácticamente en todos los niveles del Estado se presenta alguna o varias de estas formas. Como sabemos, el orden normativo mexicano actual tuvo su origen en el cambio revolucionario hecho en 1910. La Constitución de 1917, al reformar a la de 1857, precisó derechos individuales que estaban en el texto reformado, estableció derechos sociales para trabajadores y campesinos, y fortaleció derechos de la nación sobre sus bienes, especialmente los del agua y los del subsuelo, como los hidrocarburos y los minerales. Si hubiéramos imaginado que en la realidad social podría ocurrir lo que el texto constitucional ofrecía, la visión hubiera sido alentadora. En lo social, derechos de organización, de contratación colectiva, de huelga, de salario remunerador, entre otros, al igual que el derecho a la tierra para los campesinos a través de la restitución para sus comunidades o de creación de ejidos. En lo individual, garantías de legalidad y de debido proceso, lo que implicaba desde luego la existencia de órganos de aplicación de la ley y de la justicia que tanto en los ámbitos de las entidades federativas como en el ámbito federal ejercieran sus funciones con autonomía, sometidos únicamente a lo que dijera la norma y a su interpretación en justicia. Penal, civil, laboral o mercantilmente, el acceso a la justicia estaba formalmente constituido. Los órganos de aplicación de justicia para los trabajadores fueron diseñados como juntas de conciliación y arbitraje en los ámbitos locales y del federal, integrados por representantes del gobierno, de las organizaciones de trabajadores y de las de los patrones en un pretendido equilibrio. En lo agrario, donde ahora desde 1992 existen tribunales agrarios federales, los juzgados de la federación se encargaban de la justicia agraria. Se crearon también tribunales administrativos y fiscales, primero federal y después locales, para que los ciudadanos pudieran demandar la anulación de actos de gobierno de varios tipos, incluidos impuestos que consideraran injustos.
y como instancia que garantizaría la corrección de posibles fallas de cualquiera de los tribunales, la justicia federal, a través particularmente del juicio de amparo, debía de ser la garantía de que aquellas fallas fueran corregidas. Todo este andamiaje constitucional y legal se consolidó y tuvo cierto nivel de eficacia y hasta de credibilidad durante algunos lustros. Si localmente los jueces obedecían al gobernador de un estado de la República, podía esperarse que los jueces federales actuaran con mayor libertad. Ciertos márgenes estrechos de las entidades federativas con la justicia local se ampliaban si se acudía a la justicia federal. No sin rasgos de corrupción o de negativa de derechos por mandatos políticos, podríamos decir que el sistema de justicia y por tanto la aplicación de la normatividad formal tuvo esa vida que garantizaba ciertos parámetros de legalidad hasta principios de los años 40 del siglo XX. En adelante fue quedado condicionado a los otros poderes formales, principalmente a los ejecutivos locales y federal y a intereses económicos. La transformación fáctica de los instrumentos formales de justicia se dio al mismo tiempo en que el Estado en su integralidad se fue transformando en un Estado corporativizador de las organizaciones sociales o represor de las que pretendían no ser corporativizadas, defensor de los intereses económicos. Mientras más grande el poder económico, mayor la disponibilidad del Estado para defenderlo, hasta llegar a ser el Estado garante, ya no de los derechos sociales y de las garantías individuales, sino de la profundización del neoliberalismo devastador. La articulación de los órganos del Estado con organizaciones criminales en un giro específico de la lógica capitalista ha conducido al horror que vivimos, en medio del cual los órganos formales de impartición de justicia son no solamente inoperantes para mitigarlo, sino en muchos casos parte de esta lógica. Todo lo anterior se fue agudizando aceleradamente desde los años 90 del siglo pasado. Y si hasta principios de esa década de los 90 la destrucción del marco jurídico sustentado sobre la base de la Constitución de 1917 se había dado por el incumplimiento de la legalidad desde el Estado mismo, se puede decir que en 1992 empezaron las transformaciones llamadas estructurales mediante la reforma del artículo 27 constitucional que abrió el camino para la privatización legal de ejidos y comunidades. El incumplimiento de las normas, sobre todo de las que tenían que ver con la protección de los derechos sociales, continuó, pero la reforma en materia de propiedad agraria inició la otra vía de la destrucción del orden jurídico mexicano, la de sus reformas radicales, las estructurales. Más recientemente, otras reformas legales y constitucionales han seguido abriendo el camino para la destrucción de ese orden jurídico, reformas que, entre otras cosas, reducen derechos sociales y de la nación ya desde antes vulnerados en la práctica. La reforma a la Ley Federal del Trabajo en 2012, que legitima la contratación outsourcing, es una de ellas. Y constitucionalmente, la reforma de diciembre de 2013 en materia energética abrió la puerta para que particulares nacionales y extranjeros puedan, mediante contratos y asignaciones, apropiarse de la riqueza del subsuelo en materia de petróleo y otros hidrocarburos y, en general, intervenir con fines de lucro y no sociales en todo lo que tiene que ver con la cuestión energética. La reforma constitucional en materia energética no solo entrega bienes y funciones de la nación a particulares, sino que abre la puerta también a afectaciones graves a comunidades campesinas e indígenas, como las que se prevén en la Ley de Hidrocarburos, una de las leyes derivadas de esta reforma. El caso de la reforma en materia energética ilustra no solamente la destrucción del orden jurídico, sino la escasa, por no decir nula, posibilidad de defensa en las instancias de justicia contra esta destrucción. Cuando se llevó a cabo la reforma, en la Cámara de Diputados Federal no se cumplió con la reglamentación parlamentaria para este tipo de reformas. Con base en esto, varios sectores de ciudadanos interpusieron demandas de amparo tratando de invalidar, así fuera temporalmente, la reforma, pero las demandas fueron desechadas en unos casos por falta de legitimidad y en otros bajo el argumento de que la ley de amparo no permite que éste prospere contra reformas a la Constitución. Argumentos legaloides de los jueces federales, en el mejor de los casos por aplicar una interpretación cerradamente letrista o literal de la ley, o tal vez por haber sido receptores de consignas, no permitieron que los amparos avanzaran. Y este tipo de argumentos fueron esgrimidos nuevamente, ni más ni menos que por 9 de 10 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando el 30 de octubre de este año
desecharon por inconstitucionales las 2 solicitudes de consulta popular presentadas por 2 grupos de ciudadanos, cada uno de ellos integrado por más de 2 millones de personas. Las 2 solicitudes de consulta lo que pedían era que se consultara a la ciudadanía si estaba o no de acuerdo con que particulares explotaran o produjeran recursos energéticos. Un argumento para el desechamiento de estas solicitudes fue que la consulta en materia de energía no procedía porque era un tema que tenía que ver con los ingresos y gastos del Estado, tema excluido en la Constitución para ser sujeto a consulta popular, cuando claramente el tema planteado era sobre quién podría explotar los recursos y no sobre cuestiones fiscales. El otro argumento consistió en que la consulta podría llevar a un cambio a la Constitución, situación que no está excluida como tema de consulta en el propio texto jurídico fundamental. En resumen, frente a un tema de trascendencia nacional como la reforma energética, los ciudadanos mexicanos que pretendieron su impugnación, o en todo caso que se sometiera a consulta nacional, quedaron en estado de indefensión al serles desconocidos los 2 derechos básicos como el juicio de amparo y la consulta popular. Y esto fue hecho no por un tribunal menor, sino por jueces federales en el primer caso y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el segundo. Este es un ejemplo reciente de la actuación de los tribunales mexicanos frente a la destrucción del orden jurídico y a la afectación de los derechos populares y nacionales. Cabe mencionar que en México lo que se conoce como órganos de administración de justicia, los tribunales de todos los niveles y materias, no dependen formalmente de los poderes ejecutivos, salvo quizá en unos pocos casos de tribunales administrativos, ni del federal ni de los locales. Pero la investigación de los delitos, la persecución de los presuntos delincuentes y su puesta a disposición de los jueces para ser juzgados a los delincuentes es competencia de las procuradurías, fiscalías o ministerios públicos, entidades estas que sí dependen del Ejecutivo. Entonces, cuando vemos una situación como la de los estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, sin olvidar a los asesinados y a otros miles de desaparecidos, la ineficacia de los órganos encargados de la Procuración de Justicia es evidente. A propósito, es importante apuntar que en un país con tantas desapariciones, hasta ahora, al menos que yo tenga conocimiento, no ha habido un solo juicio, o habrán sido muy pocos, si es que los ha habido, en los que se juzgue a alguien por el delito de desaparición forzada. Esto tiene una explicación. De acuerdo con la ley, este delito existe cuando quien priva de su libertad a la persona agraviada es un agente del Estado de cualquier nivel. Entonces, si nunca a ningún servidor público se le ha juzgado por tal delito, la conclusión falaz sería clara. Jamás el Estado, a través de ningún servidor público, ha incurrido en desaparición forzada. El panorama mexicano de los derechos humanos no permite hacer creíble tal supuesto. Evidentemente, no es creíble cuando en el informe preliminar de la Relatoría de la Audiencia de Guerra Sucia de este Tribunal Permanente de los Pueblos se señalan 84 personas víctimas de desaparición forzada entre enero del 2012 y septiembre del 2014, o cuando un informe de Human Rights Watch da cuenta de que entre 2006 y 2012 hubo 149 casos de desaparición en los que intervinieron agentes del Estado, o casos tan puntuales y tan documentados como el de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Arturo Cruz Sánchez. Estos entre las numerosísimas desapariciones que configuran una crisis humanitaria en México. Es decir, que si miramos de manera global el problema de la justicia en México, la ineficacia está tanto en la administración, en los tribunales de todos los niveles, como en la Procuración de Justicia, esto es, en las procuradurías o fiscalías. Prácticamente en todos los casos relacionados con la justicia vistos en las audiencias y preaudiencias durante el desarrollo del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos se acredita lo anterior. La relatoría de la audiencia de guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia se refiere, además de los casos de desaparición forzada ya comentados, a no pocos defensores de derechos humanos ejecutados extrajudicialmente en el mismo lapso de enero de 2012 a septiembre de 2014. Y a otro número importante de personas detenidas de manera arbitraria. En otro orden, en el caso de violación de los derechos laborales, el solo asunto, que no es el único, de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro nos da una idea de la inseguridad jurídica en la que viven los trabajadores individual o colectivamente y de la ineficacia para impartir justicia desde las juntas de conciliación y arbitraje hasta la Suprema Corte de Justicia.
Las juntas de conciliación y arbitraje, por cierto, de ser tribunales con representación tripartita, con representaciones de trabajadores, de patrones y del Estado, se convirtieron en la mayoría de los casos en instancias a la orden de los gobiernos federales y locales, de dirigentes sindicales corrompidos y de los patrones, para actuar en contra de los intereses de los trabajadores, particularmente en los asuntos colectivos. En los reportes de las audiencias de devastación ambiental o de migrantes o de feminicidios no aparece la justicia por ninguna parte. Y es que incluso en los casos en los que después de hartos litigios algún colectivo obtiene un reconocimiento de sus derechos en instancias judiciales, muchas veces estos triunfos son desatendidos o violados por instancias ejecutivas. Pero los datos de la ilegalidad y de la ineficacia institucional no solamente vienen de las audiencias del tribunal. De vuelta a las cuestiones penales, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática reporta, por ejemplo, que en 2013 de 33.1 millones de delitos, solo el 6.2% terminó en averiguación, por lo que al menos 31 millones quedaron en impunidad. Incluso organismos y centros de estudios patronales hacen referencia a la precariedad de la legalidad en el país. Hasta aquí nos hemos referido a la institución de un orden jurídico que en su origen era medianamente justo en lo social y que formalmente garantizaba el acceso a la justicia y a la seguridad jurídica, aunque en la práctica esto, si en un tiempo ocurrió, actualmente estructuralmente en muchos casos no ocurre. Además del incumplimiento sistemático de lo normativamente establecido, nos hemos referido también a algunas reformas constitucionales y legales que han cambiado el marco jurídico en detrimento de los derechos sociales y de los de la nación. Pero hay un factor más: la socavación del mismo orden jurídico por la vía de la formulación o expedición de normas que incluyen derechos individuales y colectivos, pero que en la práctica nunca serán eficientes porque nunca serán cumplidas. Mencionamos algunos casos. A raíz del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994 y de los acuerdos de San Andrés que se suscribieron en febrero del 96 como resultado de los diálogos entre el gobierno federal y el propio Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se reformó la Constitución. De la lectura del apartado A del artículo 2 de la Constitución, ya reformada, se podría pensar que los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas están claramente incorporados a la Constitución. Sin embargo, al leerse el apartado B del mismo artículo, la percepción cambia, ya que este último apartado imposibilita la aplicación del establecido del A, porque deja prácticamente toda la aplicación de los derechos indígenas a instancias estatales no surgidas de los propios pueblos originarios. La legislación secundaria en general, es decir, las leyes promulgadas en los estados de la República, no fueron más allá. De esta manera, salvo algunas experiencias locales y sobre todo de hecho, a partir de la voluntad organizativa de los pueblos, los derechos constitucionales indígenas no han podido ser ejercidos, en este caso como en otros, mediante la construcción de una paradoja ciertamente hábil. La técnica legislativa fue puesta al servicio de la no aplicación de los derechos legislados. Otro caso es el de la terminología de los derechos humanos incorporada a la Constitución. En el mes de agosto de 2011 se reformó el artículo primero constitucional para nombrar en la Constitución como derechos humanos a lo que antes eran garantías individuales. El texto quedó redactado de manera suficientemente amplia como para que se entienda que la defensa de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y las garantías de su aplicación, así como de los establecidos en los tratados internacionales, es prioritaria para todas las autoridades del Estado. Sin embargo, la letra de este primer artículo de la Constitución poco tiene que ver con la realidad cotidiana de violación de los derechos humanos expuesta ampliamente en varias de las audiencias y preaudiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México. La exposición no podría ser exhaustiva, la revisión de estas violaciones no podría ser exhaustiva porque muchos casos que se pueden conocer mediáticamente no llegaron al tribunal y porque la cotidianidad obligaría a una actualización permanente, a una especie de puesta al día continua de las violaciones de los derechos humanos. ¿Qué es lo que hace que los tribunales mexicanos en general sean ineficientes para llevar a cabo el cumplimiento de la legalidad y en particular de los derechos humanos individuales y colectivos? Desde luego que en primer lugar estaría la respuesta más o menos evidente. Ante el deterioro del conjunto de las instituciones estatales por corrupción, por sujeción a los llamados poderes fácticos, los grandes intereses económicos, incluyendo a los formalmente ilegales, por ejemplo, no habría por qué esperar que los órganos de administración de justicia quedaran al margen de la crisis estatal.
Esto es precisamente porque la crisis es del conjunto del Estado y no solamente de algunos de sus órganos. Hay otras razones particulares. Una de ellas es la dependencia que llega hasta la obediencia de los encargados de la Administración de Justicia, es decir, jueces de todas instancias y niveles, respecto a los poderes ejecutivos. Esta dependencia tiene un origen formal que tiene que ver con el nombramiento de los jueces, con que el nombramiento de los jueces en muchos casos depende del Ejecutivo. Así, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son nombrados por el Senado de la República, pero a partir de una terna integrada y propuesta por el Presidente de la República. Es decir, que si bien la decisión final del nombramiento recae en los senadores, el nombramiento pasa necesariamente por el Presidente. Siempre en el ámbito del Poder Judicial, aunque el nombramiento de los jueces y magistrados federales no depende directamente del Ejecutivo, sino de un consejo, el Consejo de la Judicatura Federal, de todas formas, allí está la presencia del Ejecutivo a través de un consejero y de la cúpula del Poder Judicial a través de su presidente y de otros consejeros. Esquemas similares existen para el nombramiento de magistrados y de jueces en el Distrito Federal y en los estados de la República. Si bien en lo formal, la manera en que se llevan a cabo estos nombramientos podrían dar la apariencia de cierta lógica, porque la intervención de los poderes u órganos ejecutivos y legislativos podría sugerir equilibrio, la práctica presenta o apunta otros problemas. Uno de ellos consiste en que en los nombramientos intervienen siempre o casi siempre, estén o no legalmente considerados, los mandos de los órganos judiciales o jurisdiccionales, por lo que quienes quieran pertenecer a estos órganos o permanecer en ellos tienen que tener la anuencia de esos mandos. Y si estos últimos son proclives a recibir indicaciones o consignas del Ejecutivo e inclusive de miembros del Legislativo, quienes no estén en esta disposición, pocas posibilidades tienen para ser juzgadores o para permanecer como tales. Es decir, que entre las disposiciones legales y lo que ocurre en la práctica no son muy amplios los márgenes de autonomía que tienen las personas que son miembros de los órganos judiciales o jurisdiccionales para resolver los juicios que estén a su cargo, sin que reciban la intervención de los mandos de los tribunales donde se encuentran y directa o indirectamente de los poderes u órganos ejecutivos y de miembros del legislativo. Y si los niveles ejecutivos y legislativos están puestos al servicio de los grandes poderes económicos nacionales e internacionales, si son funcionales para un modelo depredador y destructor de derechos individuales y colectivos, al depender en gran medida los órganos jurisdiccionales de aquellos niveles, pasan también a formar parte de esta funcionalidad depredadora y destructora del orden jurídico. Habría otros factores a señalar. Uno consiste en que cuando una instancia jurisdiccional resuelve algo claramente de forma ilegal, afectando derechos humanos de una colectividad o individuales, la confrontación social o ciudadana a la que es sometida esa instancia es casi siempre aislada. No hay vigilancia ni ciudadana ni de las organizaciones sociales sobre la conducta de los juzgadores. Y es que si frente a las acciones de dependencias de los poderes ejecutivos, como pueden ser las policías o las procuradurías, muchas veces la unidad popular ciudadana o de las organizaciones es difícil, frente a las resoluciones judiciales o jurisdiccionales se da mucho menos. Todo lo anterior, todas las limitaciones, falta de autonomía, carencia de eficacia, falta de seguimiento popular o ciudadano a las conductas de los jueces, etc., revisten la gravedad que hay que subrayar, porque con su actuación los juzgadores de todos los niveles legitiman los actos de las autoridades ejecutivas o del legislativo por la vía de la supuesta y con frecuencia falsa aplicación e interpretación rigurosa de la ley. Esta legitimación, en muchos casos dada en contra de la legalidad misma y de los intereses populares, ciudadanos o de la nación, ocasiona un daño muy grande a los derechos humanos de las mayorías y de sectores específicos como los pueblos indígenas. Es cierto que existe un volumen de juicios, un espectro amplio de asuntos sometidos a la interpretación de los jueces que está libre de presiones y en el cual los jueces pueden moverse relativamente a conciencia o como consideren que les indica la ley. Son los casos en los que no hay ningún interés poderoso, económico, político en juego. Esto no significa que aunque no haya un interés poderoso, algún puesto pueda ceder a una oferta económica o alguna sugerencia de corrupción. El sistema contaminado no garantiza lo contrario. Pero este sector de asuntos sobre el cual no hay presiones políticas o económicas ciertamente existe.
Sus límites están precisamente donde algún personaje del Estado o alguno de los poderes fácticos decide intervenir. Ahí termina la autonomía de los juzgadores, aunque hay casos excepcionales en los que los jueces, afrontando todas las presiones, deciden conforme a la legalidad. Pero también hay que apuntar que aún en este sector de juicios, la lentitud de los procedimientos, la tardanza, la ineficiencia son parte del sistema general de impartición de justicia. En estos casos excepcionales a los que he hecho me referí, quiero hacer también referencia al caso de la suspensión en materia de maíz de la siembra de transgénicos que comentó ayer una compañera. Este es un caso que hay que señalar por su importancia, en el que un magistrado decide otorgar una suspensión para que no proceda la siembra de los transgénicos. Esto realmente, si no excepcional, es cuando menos raro que se vea en el panorama, habiendo tantos intereses económicos en juego. Con esto último, también es cierto que una parte de la observancia a la normatividad subsiste. No podría ser de otra manera, pues entonces estaríamos frente al caos absoluto. Pero esto no niega la existencia del fenómeno de la destrucción del orden jurídico nacional, del que la ineficacia de los tribunales es parte, como resultado y causa a la vez. Esta ineficacia contribuye notablemente al deterioro generalizado de la vida pública y de las relaciones sociales en México. Es inevitable y obligado a hacer una pregunta que se hacen miles o millones de mexicanos. Ante este panorama desolador en general y particularmente en el aspecto que hemos comentado en lo que respecta a la justicia, ¿qué hacer? ¿Se puede hacer algo? Por difícil que se vea, hay que contestar que sí. El Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, se instaló y se ha desarrollado en las preaudiencias, en las audiencias que conocemos, entre otras razones, por la falta de justicia, por la carencia de tribunales que realmente impartan justicia. La sola existencia de este tribunal aquí acredita que algo se puede hacer. No únicamente se han visibilizado todos estos casos de agresión a la población, a la cultura, a los derechos sociales y nacionales, sino que sectores aislados dentro de esta tragedia han podido establecer comunicación e ir creando redes de solidaridad y de acciones conjuntas. Porque esta es, si no la única medida para ir saliendo de este horror nacional, si una medida indispensable, la organización. Organización en la escuela, en el barrio, en la colonia, en la empresa, en el ejido, en la comunidad. Organización para hacer valer los derechos colectivos e individuales, para crear solidaridad, para, por ejemplo, si un tribunal actúa contra un sector de la población, poderle reclamar organizadamente. Para que si alguna autoridad no responde ante algún juicio ganado en un tribunal, poderle imponer la obligación de que cumpla. Organización en nuestros ámbitos inmediatos que pueda redundar en formas organizativas más amplias que permitan cambios de fondo en el Estado, incluyendo las instancias de administración de justicia. No son tareas fáciles, pero constituyen el único camino posible, en todo caso un camino imprescindible para avanzar en la defensa y recuperación del país. Estas consideraciones sobre los tribunales, sobre la falta de autonomía, sobre su ineficacia, son las que esperamos que el Tribunal Permanente de los Pueblos del Capítulo México tome en cuenta. Muchas gracias. El tribunal agradece su exposición al colega Jorge Fernández Sousa y en particular su conclusión alentadora. Y voy a pasar ahora la palabra para varias preguntas, empezando por allá, Tony. Hola, muchas gracias por su presentación. Yo quería preguntarle por un aspecto que me ha parecido, simplemente para que me ubique cuál es la realidad de la presencia de la jurisdicción militar en el país. Entiendo que no es demasiado presente, podríamos decir, por decirlo suavemente, pero me gustaría oír su consideración de este tema. ¿Sí? Allora, in questi giorni, se ho ben compreso la notizia alla radio, si parla di istituire una commissione internazionale per indagare sulla sparizione e sull'uccisione
di 43 giovani normalisti, studenti a Guerrero. Io credo che questo rappresenti, come dire, una sorta di ammissione della incapacità degli organi ordinari di giustizia di intervenire su casi come questo. Volevo sapere innanzitutto come viene valutata l'ipotesi di una commissione internazionale per investigare su questo e su altri, ed eventualmente anche su altri casi di sparizione e di uccisione. Questa è la prima domanda. La seconda domanda. Naturalmente da tutto quello che è stato detto si comprende come siano importanti maggiori garanzie di indipendenza dei giudici a partire dalla nomina. Ma c'è un altro problema. È stato detto che il pubblico ministero, il fiscale, viene nominato dal potere esecutivo. E d'altro canto nei rapporti anche delle Nazioni Unite si dice che accanto ad alcuni casi di corruzione del potere giudiziario ci sono gravi omissioni nelle investigazioni degli omicidi. Ora io mi domando, queste investigazioni sono dirette, coordinate dal pubblico ministero, dal fiscale, oppure il fiscale è solo una sorta di avvocato della polizia che riceve passivamente i risultati delle investigazioni quando ci sono, perché sono poche, e poi agisce in giudizio davanti al giudice? Qual è il ruolo del pubblico ministero nelle investigazioni e quindi qual è la responsabilità anche dei magistrati del pubblico ministero nelle molte omissioni di investigazioni che vengono registrate anche nei rapporti delle Nazioni Unite? Bueno, la primera pregunta está enfocada sobre los hechos de Ayotzinapa, porque salió en la prensa y también en la radio que se va a instituir una comisión internacional para averiguar sobre los hechos que pasaron. Esta de por sí es un reconocimiento de la incapacidad de la justicia mexicana de hacer su trabajo. Y la pregunta es ¿qué evaluación se va a otorgar sobre estos hechos, sobre el hecho que se haga una comisión y sobre el hecho que la justicia no tenga capacidad o herramienta para resolver el problema, para hacer su trabajo sin necesidad de una comisión internacional? La segunda pregunta está sobre la autonomía del Poder Judicial. Ya de la ponencia que se puso, ya se dijo que el Poder Ejecutivo tiene de hecho poder sobre el Poder Judicial. Y sobre todo esto, peculiarmente, sería interesante comprender el papel del fiscal en el sentido, si el fiscal tiene un patrón de coordinador entre el trabajo del policía, si él en alguna manera va a coordinar las averiguaciones o simplemente recibe los datos de la búsqueda de informaciones que hace el policía, porque en los dos casos sus responsabilidades están diferentes. Está diferente si él tiene un papel activo en las averiguaciones, en la búsqueda de informaciones, o no va a tener simplemente un papel pasivo. Yo, antes de pasar a mi izquierda,
Yo tenía una pregunta sobre la decisión que mencionó en su información de la Suprema Corte de Justicia del 30 de octubre pasado, ¿no? Declaró inconstitucional aparentemente con una amplia mayoría, de 9 estados o 10, solicitudes populares de consulta que se trataba exactamente de explotación de recursos energéticos por entes privados. Claramente la decisión de la Suprema Corte de Justicia viola el pacto, por ejemplo, de derechos económicos, sociales y culturales, en particular el artículo 1 del pacto sobre la libre disposición de la riqueza nacional por el pueblo. Mi pregunta va a saber si la Suprema Corte de Justicia toma en cuenta en alguna medida esos instrumentos internacionales de vez en cuando, y cómo se puede finalmente, cuál es el rango finalmente de las normas internacionales en la jurisdicción mexicana, es decir, en la institucionalidad mexicana, y si hay un medio o no de hacerlas aplicar. Esta decisión de la Suprema Corte tendría que indicar que no, pero yo quisiera conocer su visión, su opinión sobre este tema. Buenos días. La fiscal Magdalena nos habló en la primera presentación sobre un informe que se había hecho en el 2004 por la Corte Suprema de Justicia sobre la reforma del Poder Judicial, y que ese informe se había quedado después en un grupo de trabajo que había hecho un libro blanco sobre la reforma de la justicia, y que no había llegado, sus propuestas al parecer no habían sido atendidas, no se habían puesto en marcha. Yo quisiera saber cuáles eran, a su juicio, si en ese informe o en ese trabajo había reformas sustanciales que deberían ser consideradas, y por qué cree o cuáles han sido los mecanismos que hayan hecho que eso no se haya llevado a cabo. Gracias. Sí, yo una pregunta, trasciende un poco al Poder Judicial en México, pero me gustaría conocer su opinión de los tribunales arbitrales que emanan de los tratados de libre comercio y tratados de inversiones, y que permiten a las empresas transnacionales demandar a estados, y que la resolución por árbitros, no por jueces, son resoluciones muy imperativas, ¿no? Muy de carácter muy coercitivo, y que un ejemplo puede ser el CIADI en el seno del Banco Mundial, uno de los ejemplos de estos tribunales arbitrales. Muy gracias. Gracias. Yo veo que no hay otras preguntas, le doy la palabra para sus respuestas. Bien. Respecto a la jurisdicción militar, la primera pregunta, hay tribunales militares, pero están constituidos únicamente para delitos del fuero militar. Esto indicaría que cuando un militar comete un delito que es civil o una acción ilegal civil, debe ser juzgado por tribunales no militares. Esta ha sido una discusión muy importante, y hay que decir que hasta recientemente, estoy hablando de 3, 4, tal vez 5 años, digamos, el poder militar ha ido aceptando que en algunos casos, aunque esté instituido, pero ha ido aceptando que en algunos casos los integrantes de las Fuerzas Armadas que hayan cometido delitos del orden común, digamos, puedan ser juzgados por tribunales civiles. Ahorita tenemos un caso que ustedes seguramente ya se han planteado aquí, el caso de Tlatlaya, donde hubo una ejecución extrajudicial por parte de militares, digamos, presuntamente eso pasó, porque no se ha condenado, pero todo indica que fue así, han sido puestos a disposición de la justicia civil hasta ahora. Esto no quiere decir que no pueda pasar lo contrario, pues porque hay una frontera que puede traspasarse muy fácilmente. ¿Qué pasa cuando en una acción, y este es uno de los riesgos de que el ejército haya intervenido, esté interviniendo en acciones que corresponden a las fuerzas de seguridad pública? Cuando el ejército interviene en la llamada guerra contra el narcotráfico, pues el ejército actúa como le corresponde. El ejército va a eliminar al enemigo, no va a hacer una investigación ni va a hacer
a detener para poner a disposición de jueces. Su función y su lógica es otra. Entonces, en el caso que estamos comentando de Tlatlaya, hay, como en muchísimos casos, una zona oscura, porque la pregunta es, ¿los soldados actuaron de manera automática o lo decidieron ellos, o hubo una orden de mandos superiores para actuar así? Entonces, la frontera, decía, está en que si hubo una desobediencia de sus mandos, podría caer en el foro militar, pero si actuaron de manera automática ellos, entonces tendría que caer en el foro civil. Hasta ahorita todo indica que va para el foro civil, pero digamos, sí estaría claramente delimitado cuándo corresponde al foro civil y cuándo corresponde al foro militar en el papel. En el caso de la Comisión Internacional, por la cuestión de Ayotzinapa, de los normalistas, sí se hablaba de una Comisión Internacional de Investigación, cosa que no está prevista en la legislación nacional. O sea, tendría que establecerse una comisión que podría hacer sugerencias para la investigación y eventualmente para la consignación de quienes estuvieran implicados. Que dicho sea de paso, desde luego están implicados los policías, desde luego está implicado el presidente municipal, en fin. Pero esto, cuando se dice que es un crimen de Estado, es un crimen de Estado porque está dentro de la lógica de lo que está pasando nacionalmente. Es decir, ayer se hacía mención a la cuestión del crimen organizado con el Estado. Es muy lamentable, pero hay una articulación del crimen organizado con las instancias estatales. Entonces, esto ocurre por lo que está pasando en todo el Estado. No quiere decir que el presidente de la República lo haya ordenado y por eso es un crimen de Estado. Es un crimen de Estado porque está en la lógica de la descomposición del Estado. Entonces, si se hiciera esa comisión internacional, lo que podría hacer es hacer alguna sugerencia. No tendría facultades expresas para actuar en este caso como en ningún otro. En cuanto a la autonomía, bueno, por una parte digo sí, la presencia de los ejecutivos, tanto del Ejecutivo Federal como de los locales, es muy fuerte en los tribunales, en los jueces, en los magistrados. Hay casos de autonomía, desde luego, hay casos de magistrados que son, o de jueces que son presionados y que no acatan, pero en la mayoría de los casos también se está dentro de una lógica de obediencia en general y dentro de una lógica de conservar el empleo en otros casos también, o de conservar la carrera judicial en muchos casos. A la cuestión del fiscal, el término de fiscal es reciente. Se hablaba de procuradores y de Ministerio Público. El Ministerio Público es constitucional, legalmente, el que tiene bajo su mando a la policía. O sea que la investigación que puede hacer la policía está bajo la bajo el mando del Ministerio Público. Es decir, el Ministerio Público está en la investigación y para eso tiene la policía a su mano. No sé si con esto contesto la pregunta. Y claro, esto es una cosa que es importante. A diferencia de lo que ocurre en otros países, los fiscales y ministerios públicos, lo decía yo en la lectura de las notas, no dependen del Poder Judicial, dependen del Ejecutivo. O sea, no dependen del juez. Esto creo que es importante porque no obedecen al juez en último caso. Si alguien tiene que obedecer es al gobernador del Estado o al presidente de la República. Esto hace una diferencia importante en el caso mexicano. En lo que se refiere a la... Perdón, entonces sí tiene un papel activo, no es solamente pasivo, tiene un papel activo, claro, que desarrollarán hasta donde les permitan desarrollar en la práctica. En el caso de la Suprema Corte de Justicia, rápidamente hago mención. La consulta popular está establecida en la Constitución desde 2012. Es una consulta popular para que los ciudadanos puedan opinar sobre casos de trascendencia nacional. El planteamiento es muy interesante porque se hizo una ley ya reglamentaria, porque constitucionalmente, salvo en 5 aspectos,
los ciudadanos pueden opinar y su opinión, si llena ciertos requisitos de número en la votación, obliga a los poderes ejecutivo y legislativo federales y a otras autoridades que estén involucradas en el caso. Entonces, lo que se planteó en este caso de consulta popular fue, de acuerdo con lo que dice la Constitución, de acuerdo con lo que dice la ley, uno de los ciudadanos pide que se lleve a cabo una consulta popular en las elecciones federales de 2015 para poder opinar sobre la reforma constitucional en materia energética, para ver si la opinión sería fundamentalmente para saber si la ciudadanía está o no de acuerdo con que personas, o sea, con que individuos, en fin, empresas privadas puedan explotar los recursos energéticos o no, o puedan producir electricidad. No tenía nada que ver con cuestiones de impuestos, no tenía nada que ver con cuestiones fiscales, era quién puede explotar los recursos. La cuestión fiscal es otra cosa. Entonces, sin embargo, la Corte lo que resolvió era que tenía que ver con gastos, con ingresos y gastos del Estado. Pero pues es tan amplio que entonces nada puede quedar sujeto a consulta popular. Entonces, esa fue una de las razones en uno de los casos. En el otro caso fue que esa consulta popular podía llevar a cambios en la Constitución si la votación iba en el sentido de que la ciudadanía no estaba de acuerdo con que empresas privadas o particulares pudieran explotar los recursos energéticos. Y nada impide en la Constitución que se pueda hacer una reforma constitucional porque la ciudadanía se lo decide en una consulta popular. Entonces, lo que pasó es que con esa votación, que como bien decía usted, fue de 9 a 1, los dos casos, fue abrumadora la mayoría de la Corte, con eso se anuló la posibilidad de consulta popular. Entonces queda ya en la Constitución una disposición que es muy atractiva, que es muy interesante, que está regulada en una ley de consulta popular, pero que ya no va a ser aplicable. O quién sabe para qué caso será aplicable, porque para temas importantes ya no lo fue. Entonces, el informe del 2004 sobre reforma a la justicia, sí, yo creo que desde luego habría elementos que tomar. Es interesante porque hay una cuestión que cuando uno lee los informes, lee las posiciones, lee unas declaraciones éticas que se hacen con el Poder Judicial Federal, si uno no conoce la realidad mexicana, se imagina que esto es una maravilla. Porque permanentemente hay una serie de declaraciones, de manifestaciones sobre cómo mejorar la justicia. El informe tiene que ver con eso, pero que en la práctica pasa otra cosa. Me remito inclusive a una cuestión, que es una cuestión muy amplia que ocurre en las escuelas de derecho mexicanos. No es raro que algún profesor diga: estamos estudiando lo que dice la ley. Tienen que prepararse para saber que lo que pasa en la práctica es otra cosa. Entonces, al estudiante lo que le pasa es que lo meten de entrada en una disociación de la realidad. O sea, lo que estás estudiando no creas que se va a aplicar. Se aplicará en algunos casos, pero tienes que prepararte para que... Entonces, eso lo dicen varios, y lamentablemente eso ocurre en la práctica. Esa es la realidad. Hay inclusive una discusión filosófica sobre qué es el derecho. El derecho es la ley, sí, es la ley, pero es la ley cumplida. El derecho no es lo que está escrito, sino es la ley, que es lo que está escrito, que ha sido dictado por los órganos formalmente constituidos para dictar la ley, pero que además se está cumpliendo. Entonces, al estudiante le enseñan en muchos casos que eso no es así. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí, desde luego. Yo no sé, la verdad no podría decir por qué las propuestas de ese informe de 2004 se han ido lentamente. Yo lanzaría una hipótesis, porque los cambios que se proponen afectarían no solamente la estructura, sino eventualmente las relaciones de poder entre el Poder Judicial y también con el Ejecutivo. Por último, los tribunales arbitrales. Las resoluciones en comercio internacional, sí, en la medida en que las resoluciones arbitrales en los tribunales arbitrales
México los acepta, desde luego que las resoluciones ahí son obligatorias. Tienen que pasar por una adecuación, se me fue el término exacto, por una adecuación en los tribunales locales, en los tribunales mexicanos. Pero sí, las obligaciones arbitrales, donde las empresas tienen una gran ventaja, son obligatorias por el Estado mexicano siempre y cuando las haya suscrito, y tienen que perfeccionarse en los tribunales mexicanos. Hago referencia ya respecto a esto último a algo que tiene que ver con alguna pregunta que hicieron antes. Por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio. En el Tratado de Libre Comercio se firmaron, aparte de la parte comercial propiamente, que es el núcleo, se firmaron, como ustedes saben, acuerdos paralelos. Un acuerdo paralelo en materia ambiental y un acuerdo paralelo en materia laboral, en el que, en este último caso, en el que en casos de violaciones a las leyes laborales en cualquiera de los tres países, podrían plantearse ante unas oficinas del otro país, podrían plantearse la violación, digamos, aquí había una violación a derechos colectivos mexicanos en el caso de un sindicato, podría plantearse en la oficina de Estados Unidos o en la oficina de Canadá para que pudiera oírse las dos versiones y eventualmente llegar a una resolución arbitral. Hasta donde sé, no ha habido ninguna resolución arbitral. Quiere decir que eso ha sido totalmente ineficiente. El tribunal agradece sus respuestas muy completas. Bueno, a pesar que sea ya tarde, pienso, pero que es bueno de terminar con toda la Fiscalía. Estamos de acuerdo también con la persona que viene a presentar, de manera que podamos tener un cuadro general y, si acaso, poner preguntas que sean un poco el resumen, no toman en cuenta todo. La última Fiscalía, la última presentación, tiene como tema el desvío del poder fáctico comunicativo. Está a cargo de Primavera Telles, comunicóloga, pertenece a la Asociación por el Derecho a la Información, es activista por la democratización de los medios, ha hecho mucha divulgación sobre las nocivas reformas a las telecomunicaciones y dirige proyectos de comunicación alternativa. Muy buenas tardes, señoras y señores jueces. Muy buenas tardes a todos los compañeros que están aquí en el auditorio y que siguen con esta lucha. Este tribunal ha hecho algunas anotaciones sobre el desvío del poder comunicativo a los poderes fácticos mediáticos, y es a lo que me voy a abocar en estas notas. Bueno, habiendo escuchado las actuaciones generales de las declaraciones, así como los testimonios de las organizaciones y personas que han comparecido en la audiencia de desinformación, censura y violencia contra los comunicadores, y habiendo estudiado minuciosamente la documentación aportada, consideramos que en México existe un claro desvío de poder comunicativo. Estamos entendiendo por desvío de poder comunicativo a la utilización de los poderes del Estado en detrimento del bien común o en beneficio de un sector privilegiado ligado a los sectores que ocupan los poderes del Estado, lo cual significa que el uso de las instituciones ha sido para fines muy distintos de aquellos para los que fueron creados. El equipo de trabajo que promovió esta audiencia partió del principio de que la libertad de expresión no restringe la capacidad que posee ciertos grupos privilegiados de difundir su pensamiento y opinión sobre el resto de la sociedad. La comunicación no se limita al campo de la información y de los medios de comunicación, sino que remite al espacio de creación de una comunidad. La libertad, cuando se habla de comunicación, no puede restringirse a una concepción mediática y mercantil de la libertad de expresión. La libertad de comunicación es un derecho de los pueblos que excede al ámbito de lo público, estatal, y que jamás puede quedar reducido a un ejercicio privado y comercial. Esta libertad o derecho de los pueblos no solo se refiere a la capacidad de investigar y de recibir información, sino que también
pueden producir, difundir información hacia adentro y hacia afuera de la comunidad. En México se configura un conjunto de agravios y delitos en la relación con los derechos a la información, a la libre expresión y a la libertad de comunicación, por lo que señalamos que existe un gravísimo desvío del poder comunicativo, y para sostenerlo nos basamos en los siguientes hechos. El primero es que la problemática de la falta de acceso a la información y de ejercer el derecho humano a la información, la concentración duopólica y oligopólica de los medios masivos y la continua violencia contra los comunicadores afecta muy gravemente los derechos individuales y colectivos de las mexicanas y los mexicanos. La reforma del Estado y la reciente alternancia política en el gobierno no han tocado esta concentración. Son gobiernos, los partidos políticos, los legisladores y por ende las leyes, las que se han subordinado a los intereses duopólicos, consolidado esto con los tratados de libre comercio. México ha carecido y sigue careciendo de una regulación normativa incluyente de todos los sectores sociales en materia de derechos humanos a la información, la libre expresión y la comunicación, donde persiste la aplicación de leyes que alientan a un esquema corporativo monopólico y que a la vez este esquema criminaliza de manera manifiesta a los ciudadanos, las organizaciones como las que estamos aquí y a las comunidades y pueblos que luchan por sus derechos. La violencia contra la prensa se ha manifestado en ataques a medios de comunicación con explosivos, armas de alto poder, desapariciones de periodistas profesionales y populares, el desplazamiento o el exilio de comunicadores por amenazas directas en su contra, la autocensura de los medios e infiltración de bandas delictivas en las propias redacciones, vejaciones, asesinatos y desapariciones de mujeres periodistas, ataques a usuarios de redes sociales que difunden información sobre la violencia y toda forma de agresiones físicas y psicológicas tendientes a sembrar el temor y el terror entre los comunicadores. Por ello, la Relatoría de Libertad de Opinión y Expresión de las Naciones Unidas considera a México como el país más peligroso para ejercer el periodismo en el continente. En lo que va de este siglo, según la Procuraduría General de la República, 102 periodistas fueron asesinados y 18 han sido desaparecidos. Y hay un número no posible de identificar desplazados y obligados al exilio. Los asesinatos de periodistas se duplicaron durante la presidencia de Felipe Calderón, durante el 2006 al 2012, en ese periodo, cuando la aplicación de una estrategia bélica de seguridad dejó 60.000 personas asesinadas y 10.000 desaparecidas. A ello se suma el aumento del asesinato y agresiones de defensores de derechos humanos en un país donde se extendieron zonas de silencio forzadas, en las cuales los grupos delictivos deciden qué se publica en los medios de comunicación. Más de la mitad de las denuncias presentadas por las organizaciones de defensa de la libertad de expresión señalan que los perpetradores de estas agresiones contra los periodistas fueron identificados como agentes estatales, militares, policías y autoridades locales, y que el 13% proviene de la delincuencia organizada. La aprobación de mecanismos institucionales de protección de periodistas no ha contenido la escalada de violencia contra los comunicadores y mucho menos la impunidad de los agresores, que es la constante durante las últimas 3 presidencias. En los primeros 9 meses de 2014 se documentaron 201 agresiones a periodistas, un promedio de una cada 28 horas. En 2 años de la creada Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el mecanismo no ha actuado y los indicadores revelan un incremento de agresiones y amenazas físicas, psicológicas, legales y digitales que ponen en peligro la integridad física, moral y financiera de los periodistas, ya no solo a manos del crimen organizado, sino también por acciones ordenadas y ejecutadas por autoridades locales, estatales y mandos federales contra los trabajadores de la prensa y personas que luchan por la libertad de expresión y el acceso a la información. En los últimos 20 meses, 11 periodistas fueron asesinados en los estados del centro, sur y noreste del país, 2 en Tamaulipas y Oaxaca, 1 en Zacatecas, Guerrero, Veracruz, Sinaloa, Coahuila, Puebla y Chihuahua. En 21 de los 32 estados se han denunciado agresiones físicas, robo o destrucción de equipos
detenciones arbitrarias de periodistas mientras realizan su labor ante la inactividad de las autoridades responsables de la prevención de la violencia. Desde el 2002 al 2013 se han registrado y documentado 180 casos de violencia contra mujeres periodistas, 60% de ellos cometidos por servidores públicos, administrativos y policías, incluido el feminicidio. La reforma constitucional a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión del 2013, que generó expectativas entre muchos sectores de la sociedad, fue completada con la legislación secundaria aprobada en julio 14, que canceló dichas expectativas. El Estado nuevamente sigue promoviendo cambios para consolidar el statu quo y una estrategia de simulación. La nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión permite graves violaciones al derecho a la privacidad y a la libertad de expresión, acceso a la información, derecho a la información y libre acceso a Internet, al obligar a los proveedores de servicios de telecomunicaciones a que se proporcionen a las autoridades de seguridad y administración de justicia la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil sin necesidad de una orden judicial. La criminalización mediática contra personas, grupos o movimientos sociales es una herramienta política para generar opinión, justifica acciones de fuerza y se usa para encubrir posturas económicas, políticas, sociales, religiosas, ideológicas y o culturales. Se usan con pretexto de bien común, como la patria, la unidad social, el orden, la seguridad, la decencia, pero en realidad es empleada como mecanismo de control social para intimidar, descalificar, neutralizar, inhibir, hostigar cualquier conducta que cuestione las expresiones de poder imperante. La criminalización se construye desde los ámbitos normativos, como ya lo hemos visto con las anteriores exposiciones. Discursivo también, desde ahí se construye la criminalización, también desde el discurso, y desde la judicialización de acciones contrapuestas al statu quo, la militarización y la acción policial. Desde los medios de comunicación se usa para señalar, descalificar e invitar a su persecución, omitiendo cualquier consideración a los derechos inalienables de los ciudadanos. Muchos informadores y opinadores ejercen desde los medios de comunicación, en especial de los que pertenecen al duopolio, la criminalización y el linchamiento, a veces no solo intelectual, de aquellos que osan reclamar sus derechos en diatribas donde abundan acusaciones sin prueba alguna, la difamación, la injuria, la incitación al odio y la discriminación racial y social a la discriminación de género. Con base a estos gravísimos hechos señalados, nosotros hemos culpado de estos asuntos al Estado mexicano, en primer lugar, por violar los derechos de libre expresión y a la información. Señalamos también al Estado mexicano como responsable de violentar el derecho a la libertad de expresión garantizado por el artículo 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Viola también el Estado los principios de igualdad ante la ley y no discriminación al momento de legislar en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, favoreciendo al emporio mediático en detrimento de los derechos de la ciudadanía y comunidades a operar sus propios medios de comunicación. El Estado también promueve, el Estado mexicano, el empoderamiento de monopolios televisivos conformados por Televisa y TV Azteca a lo largo de las últimas 5 décadas, al grado extremo de que hoy en día este poder fáctico ha comenzado a ejercer funciones que competen al poder ejecutivo, legislativo y judicial. El Estado no genera un marco jurídico y reglamentario que asegure el derecho a réplica o libertad de expresión en un sentido más pleno y ha evitado la creación de una instancia en donde se defiendan los derechos de las audiencias y hace un uso abusivo de los controles de las frecuencias radiofónicas, evitando que comunidades de ciudadanos puedan acceder a ellas y obstaculizan la creación y operación de radios comunitarias y crean con ello una mordaza invisible que atenta contra la libre expresión, incumpliendo con sus deberes de respeto y garantía. El Estado mexicano también ha fallado para proteger y prevenir las agresiones y las violaciones contra las y los periodistas
permitiendo la impunidad y al participar directa e indirectamente en la comisión de los crímenes denunciados en esta audiencia. Además de que no se garantiza el cumplimiento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, en particular a las que ejercen sobre todo el periodismo. Y permite también el Estado y mantiene la impunidad cuando se ejerce la violencia contra las mujeres a través de amenazas, detenciones arbitrarias, delitos de difamación, calumnia o injuria e intimidación en los casos de violencia como el feminicidio. Por todo lo anterior, acusamos en primer lugar al presidente Enrique Peña Nieto y a la Procuraduría General de la República por omisiones para ejercer facultades legales de atracción de casos de periodistas asesinados, desaparecidos y agredidos, al Poder Ejecutivo y a las cámaras legislativas del Congreso de la Unión por incumplir las disposiciones constitucionales de regular los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión en beneficio del interés general, que limita el poder de los actuales limitaría el poder de los actuales poderes fácticos en materia de televisión abierta. Las cámaras legislativas fueron complacientes con dicha propuesta que cubre la omisión legal en materia de límites a la concentración de frecuencias, concesionamiento y propiedad cruzada, que deja intocados a los actuales consorcios mediáticos en detrimento de los derechos fundamentales de libertad de expresión y derecho a la información. Al Poder Ejecutivo también lo hacemos responsable por haber enviado una iniciativa de ley que violenta los derechos humanos como son la libertad de expresión, el acceso a la información, el derecho a la información y el libre acceso a Internet y el derecho a la privacidad. A la Suprema Corte de Justicia por abstenerse de decidir sobre la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas y al Poder Legislativo por persistir en la criminalización de las y los comunicadores comunitarios, manteniendo vigente el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales para quien haga uso del espectro radioeléctrico sin permiso y permitir su prisión y encarcelamiento. Al Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales por erigirse erróneamente como tribunal al decidir que lo dispuesto en la Ley de Radiodifusión y Telecomunicaciones recientemente aprobada no era de su competencia, y quienes están hoy como comisionados no presentaron acción de inconstitucionalidad en defensa de la privacidad y de datos personales de la ciudadanía que sí eran de su competencia. A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por no pronunciarse al respecto de las graves violaciones a los derechos humanos aprobados en la ley, por no emitir medidas cautelares adecuadas en tiempo y forma para la protección de los periodistas agredidos y amenazados por omisiones en la investigación de las agresiones perpetradas contra las y los comunicadores. A la Secretaría de Gobernación por usar de forma abusiva el derecho penal para criminalizar y acallar a voces disidentes en las radios comunitarias y los medios libres. Al monopolio mediático de las cadenas de televisión Televisa y Televisión Azteca y a la Organización Editorial Mexicana y al Grupo Milenio por criminalizar la protesta social y cancelar el derecho a la información y a la libertad de expresión a través de los siguientes mecanismos: mentir flagrantemente, tergiversar, ocultar información, por no otorgar el derecho de réplica, por generar campañas de linchamiento contra los comunicadores y los movimientos sociales, además de los sindicatos, y por orquestar, junto con los gobiernos municipales, estatales y federales, una estrategia de legitimación de la represión que implicó violaciones severas a los derechos humanos. A los sicarios periodísticos de las empresas mediáticas por criminalizar a los movimientos sociales y atacar los derechos de los trabajadores. Estos graves delitos, en tanto desvío del poder comunicativo, afecta al conjunto de la población. No atañe solamente a periodistas, activistas o académicos ni al ámbito jurídico, sino que ocasiona profundos perjuicios a cada uno de los mexicanos al negarles la libertad de expresión en este sentido amplio de la palabra. En México, el Estado de Derecho se ha violentado sobre todo a partir del detrimento de las funciones del Poder Legislativo en materia de comunicación, ya que lejos de promover reglas que estén en favor de la mayoría de los mexicanos, del bien común, del servicio público y de la pluralidad de voces en los medios de comunicación, favorecen a los negocios de los monopolios mediáticos, evitando a toda costa que exista pluralidad en los medios. ¿Esto qué quiere decir?
que existan más opciones de información. Estos monopolios evitan estas opciones de información y además evitan un nuevo acceso a la cultura, pero sobre todo que distintos grupos de la sociedad dirijan sus propios medios y encuentren fuentes de acceso de pluralidad de voces y de promoción de otro tipo de sociedad. El uso faccioso de la ley y de la creación de reformas a favor de los monopolios mediáticos y en contra de los medios comunitarios es cómplice, además, de la impunidad. Bloquea el acceso a la justicia porque tiende un cerco de silencio, mentiras, manipulación y tergiversación de la información para los ciudadanos agraviados. Por otra parte, es un obstáculo que las luchas sociales que son silenciadas o estigmatizadas y criminalizadas. Hoy que vivimos la tragedia, la desaparición de 43 jóvenes normalistas de la normal rural de Ayotzinapa, lamentamos el papel de los medios de comunicación, particularmente de la televisión, de los monopolios de Televisa, de TV Azteca y de Milenio, que han constituido a través de sus pantallas campañas para denigrar y criminalizar a los alumnos de las normales rurales. Durante la conferencia de prensa que ofrecieron los padres de los estudiantes de Ayotzinapa, después de su encuentro con el presidente Peña Nieto, denunciaron también los actos denigratorios por parte de los medios de comunicación y les solicitaron a los medios que dejaran de hacerlo. Y es que los medios de comunicación se han encargado de generar en México un clima de linchamiento generalizado que permite la represión y agresión de manera impune, calificando a los jóvenes normalistas como vándalos. Distinguidas jueces y distinguidos jueces, consideramos que lo planteado muestra el desvío del poder comunicativo que practica desde hace varias décadas el Estado mexicano. Los derechos comunicativos de las colectividades y de las comunidades, así como la función de servicio público de los medios, han sido relegados para beneficiar a actores monopólicos y oligopólicos en el campo mediático. El espacio del tribunal, de este Tribunal de los Pueblos, ha permitido tener una idea más panorámica de esta problemática. Esperamos que ustedes puedan solidarizarse con la lucha que se está llevando a cabo en este campo en México. Anhelamos que esta audiencia sirva también de aliento para seguir luchando con acabar con el desvío de poder de sus diferentes formas, junto con los compañeros de las diferentes audiencias que aquí están presentes. Muchas gracias. Y vamos a pasar a una ronda de preguntas y respuestas. Primero Juan. Sí, una pregunta, la valoración sobre los periodistas extranjeros que cubren las noticias de México, presentes aquí. Me gustaría conocer su opinión y también de organizaciones internacionales que trabajan con el tema del periodismo. Creo que Reporteros Sin Fronteras se ha hecho un informe específico y concreto sobre la situación de las periodistas en México. Una pregunta muy puntual. De repente no se conoce bien si cuando se habla de periodistas asesinados son hombres o mujeres. No sabemos si han sido los asesinados solo hombres o si hay también mujeres. Hay también... Yo creo que es mejor hacer la ronda y contestar después a todo. Si podrías citar algunos ejemplos de los casos en que Televisa, TV Azteca se adjudican facultades o funciones que competen al Poder Ejecutivo. Gracias. Carlos. Sí, dos preguntas muy puntuales. Uno, sobre los datos de la página 2, bueno, arriba se habla de algunos datos de la Procuraduría General de los 102 periodistas asesinados, desaparecidos, y luego aparece una serie de datos. Los otros datos supongo que no son de un informe de la Procuraduría. Sería bueno si se puede proporcionar al tribunal la fuente de esos datos, que son bien interesantes sobre
sobre el impacto de la violencia contra los periodistas. Y una segunda es sobre, bueno, no sé qué tan factible sea o no, pero me gustaría saber si respecto a la criminalización mediática que se ha señalado tanto en la Fiscalía como en las audiencias previas, digamos, si ha habido o si hay alguna posibilidad o si ha habido en la práctica alguna demanda contra los autores de esta criminalización en algunos de los casos, o los temas de discriminación racial, incitación al odio, difamación, etcétera. Si ha habido algún mecanismo de demandas de control judicial sobre esas prácticas y si ha habido alguna, cuál es el resultado que haya tenido, si es que se conoce. Gracias. Veo otras preguntas, así que tiene la palabra. Sí, sobre la opinión de los periodistas extranjeros de la situación en México. Bueno, hubo un grave asesinato en Oaxaca del periodista Bradville, y esto fue un caso que también visibilizó la situación de los periodistas en México. Es importante esta pregunta, sobre todo porque lo que dicen los periodistas extranjeros de lo que sucede en México es lo que ha puesto o ha visibilizado la situación. ¿Por qué? Porque en nuestro país el Estado, aunque haya una gran cantidad de periodistas agredidos, asesinados, desaparecidos, existe una fiscalía que no resuelve la situación. Entonces, la importancia de Reporteros Sin Fronteras y los estudios, los puntos de vista y las investigaciones, y sobre todo de la representante de Reporteros Sin Fronteras en México, es muy importante porque ella registra todos los casos de agresiones a periodistas y se distribuye a través de la red de Reporteros Sin Fronteras. Y eso hace que se muestre y se visibilice la situación, ya que Reporteros Sin Fronteras obviamente traduce esta situación y la hace visible en sus informes. Porque en México, lamentablemente, los periodistas somos muy mal pagados, no tenemos una costumbre gremial, sobre todo. Entonces no hay una defensa ni de nosotros mismos y mucho menos de la autoridad. Entonces la visibilidad respecto de los periodistas y los compañeros extranjeros que hacen notar la situación precaria en la que vivimos, pues es muy importante. La segunda pregunta sobre si son hombres o mujeres los periodistas asesinados. Generalmente la mayoría son hombres, pero hay un estudio de una organización que se llama CIMAC donde especifica y estudia nada más los casos de las mujeres agredidas. Y las mujeres agredidas generalmente son las que cubren cuestiones de política. Y además, pues bueno, más allá de las agresiones para los hombres, para las mujeres son diferentes porque pueden ser desde la violación, ¿no? Para los hombres hay una forma más fácil de defenderse y para las mujeres no lo es tan fácil, ¿no? Entonces, este estudio lo que muestra es que sí, la mayoría, este estudio de CIMAC, es una organización de mujeres periodistas, sí lo que asegura es que, bueno, la mayoría de las agresiones son para los hombres, pero las agresiones para las mujeres todavía son más graves por su condición de vulnerabilidad, sobre todo porque a las mujeres periodistas también se les relega a tomar posición en temas de política, de crimen organizado, etcétera, por esta situación de vulnerabilidad. Sobre todo hay un caso muy conocido de la periodista del diario, bueno, del semanario más importante de este país, de Proceso, de Regina, que ella fue asesinada por narcotraficantes y bueno, hasta hoy no se recibió amenazas y el gobierno pues no hizo nada, y el gobierno en el estado en el que ella vivía pues sabía, pero no le apoyó en absolutamente nada, ¿no? Bueno, la tercera pregunta es sobre si hay algunas pruebas de Televisa o TV Azteca, qué facultades ha tomado del Poder Ejecutivo. Pues no exactamente tomar facultades del Poder Ejecutivo, pero el presidente que tenemos actualmente, Enrique Peña Nieto, todos en este país sabemos que la televisión apoyó muchísimo la campaña de Enrique Peña Nieto para que llegara a la presidencia. Y sobre todo
en cuestiones de darle espacio en las pantallas de televisión para que esto sucediera. Entonces, ¿qué es lo que dicen los periodistas, los analistas sobre este tema? Que nosotros tenemos un gobierno que fue impuesto por la televisión. Entonces, en el Congreso también tenemos una llamada telebancada, donde las leyes, por ejemplo, esta ley de telecomunicaciones y radiodifusión, pues fueron aprobadas porque tienen a sus cabilderos dentro del poder ejecutivo, legislativo y judicial. El poder, tienen en el poder ejecutivo también porque el presidente pues fue apoyado por la televisora más importante de este país, por Televisa. Entonces, bueno, pues por eso es que estas atribuciones del Poder Ejecutivo pues también pues están en manos de las televisoras. Antes, el dueño de esta televisora, Emilio Azcárraga, decía que ellos eran soldados del PRI. El PRI es el Partido Revolucionario Institucional, que es el partido del presidente que gobierna y que gobernó durante más de 70 años este país. Y ahora los tenemos de vuelta. Pero ahora, algunos estudiosos de la Universidad Autónoma Metropolitana dicen que ahora no es el presidente de esta empresa, de Televisa, el soldado del PRI, sino que el presidente es el soldado de esta televisora, porque ellos hacen lo que la televisora quiere. Y así sucedió con las leyes de telecomunicaciones. Se quedó el monopolio de Televisa intocado porque los legisladores y sobre todo la maquinaria del Partido Revolucionario Institucional fue la que funcionó para que no se rompiera con este monopolio, ¿no? Entonces, estas son las funciones que están ahora a la inversa, donde la televisión también tiene su influencia en el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Donde en este momento están discutiendo también si pueden bloquear o no para transmitir mensajes políticos de los partidos, las repetidoras que tiene esta televisora en distintos lugares. ¿Y qué es lo que están decidiendo? Pues que aunque técnicamente se pueda bloquear la señal para que no vaya información de otros partidos políticos a otros estados que no están en una contienda política, pues técnicamente es posible, pero la televisora dice que no se puede. Pero para cuando son cuestiones comerciales y para cuando son cuestiones de intereses de la televisora, ahí sí pueden bloquear, ¿no? Y ahí también tienen sus cabilderos para decidir. Entonces, por eso es que este poder de las televisoras, este poder fáctico, está cruzando por todo el Estado. Y finalmente, si hay demandas en contra de la criminalización y si de los medios de comunicación, y si hay demandas, pues hasta el momento que tenga yo conocimiento no hay ninguna demanda, pero ya en la presión social, en la cuestión de los medios de comunicación, cómo es que manejan la información, ya está haciendo que nosotros creemos redes y nos organicemos, empezando por esta declaración que yo pongo aquí, este ejemplo de los padres de estos jóvenes normalistas que se han quejado de cómo los medios de comunicación mienten y tergiversan la información en esta situación tan delicada, ¿no? Y no solamente es la televisión, sino también, si ustedes pueden ver en las portadas o las primeras planas de los periódicos, lo que hacen es mostrar solamente cuando anunció el procurador que habían encontrado unos cuerpos incinerados, y después al siguiente día y ese mismo día se hicieron manifestaciones importantes en la ciudad. Lo que salió en las primeras planas fue la cara del procurador. Las manifestaciones sociales no aparecen en las primeras planas, como si no existieran. Sí están adentro de los periódicos, en las notas, pero no son situación de primera plana, ¿no? Eso no es lo que importa. Y hay periódicos que desde que ganó, por ejemplo, el presidente Enrique Peña Nieto, no han dejado de poner su imagen, ¿no? No han dejado de poner su imagen en la primera plana, pase lo que pase, y además defendiendo las posturas que tenga el presidente. Entonces, esa es la situación que tenemos en este país.
El micrófono. Quisiera complementar algún aspecto que dijo la fiscal con respecto a la pregunta que tenía que ver la relación entre el poder mediático y el ejecutivo y el consejo legislativo y judicial. Creo que ella, digamos, señaló cosas muy importantes, pero que se podría, digamos, también complementar, digamos, decir que en qué medida también el poder ejecutivo deja en los medios de comunicación labores de educación y de cultura, ¿no? La política, digamos, educativa y cultural está en gran parte, digamos, determinada por los medios de comunicación, aunque no sea a un nivel formal. Y después hay otro aspecto que, digamos, que habría que complementar, es la relación entre los monopolios, digamos, y oligopolios mediáticos y el poder judicial, ¿no? Dada la impunidad del sistema jurídico que aquí se ha mostrado de muy diferentes maneras, dada esa situación, la gente realmente acude muy poco al Ministerio Público para hacer una denuncia, dado que consideran que no tiene sentido porque, digamos, o se tarda mucho o no se va a llevar a cabo realmente todo el proceso como se tendría que hacer. Entonces, muchas veces los medios se convierten en Ministerio Público. Entonces, la gente denuncia y va a determinado tipo, digamos, a la radio, a la televisión, a la prensa, y ahí se convierte, entonces, los medios adquieren esa función del Ministerio Público. Y muchas veces, en determinados programas de locutores importantes, también se convierten en tribunales mediáticos. O sea, los locutores allí parecen hacer justicia y debido a eso es que ellos pueden criminalizar, pueden incitar a que se reprima determinado tipo de movimientos. O sea, esta interrelación creo que es muy importante señalar. También, por ejemplo, en el sexenio pasado hubo muchos casos, varios casos, en donde se planteó muy claramente cómo situaciones muy delicadas como la de Florence Cassés o capturas de narcos, en lugar de que fueran primero presentadas en las instituciones judiciales, se presentaban primero mediáticamente. O sea, esto habla realmente de una situación realmente de un gran desvío, ¿no? Gracias.